Basta de luz, basta de luz. Así arranca nuestro trabajo de hoy. Parecería terminar con la luz sería la desaparición absoluta, ¿no? No sé si incluso el caos, porque el caos implica que se puede ver, que hay referencia de él. Cuando nuestra vida está en caos, hay algo que podemos notar. Cuando nuestro cuarto, nuestro espacio está en caos, está. Sin la luz, las cosas no sabríamos si están. La luz es la que nos permite, ya lo trabajaban los filósofos de la Edad Media, la luz es la conciencia, la simbolizaban con la conciencia, porque si no tenemos luz, no hay nada que ver. Si no hay nada que ver, seguramente en nuestro sistema psicológico, neuronal, la verdad es que reventaría. Entonces, es un gran texto el que vamos a trabajar hoy, que abre con esta especie de antigénesis, abre con el nacimiento de la desaparición, con el nacimiento de la muerte, con el nacimiento del vacío. Y dice, basta de luz. Ahorita te voy a decir a quién se refería. Sus palabras ácidas y envejecidas provocan que el mundo regrese por un instante a la frialdad de las tinieblas. El espacio que lo rodea es como una gota de tinta china en el cual la penumbra queda acentuada por el silencio, la no visibilidad empatada con el silencio, con este silencio de lo roto, de lo deshecho. Durante unos segundos nadie le aplaude, han enmudecido. La muerte, está seguro, no ha de ser muy distinta. El proceso de la muerte, lo que entendemos por la muerte debe ser justo eso, esa oscuridad. Solo cuando el eco de su propia voz se dispersa, el eco, la repetición del original de su voz, se dispersa, se mueve en un espacio, se da cuenta de que habita un cosmos que ya no le pertenece. Empecemos de nuevo, ordena, quiero verla otra vez. Bienvenido a Master Vidal, soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube y aquí trabajamos análisis espiritual de obras literarias y análisis de textos de desarrollo personal. En este caso tenemos una verdadera joya, maravillosamente escrita y afortunadamente por un maestro mexicano vivo que seguirá produciendo muchísimo. Y nos referimos a la novela En busca de Klingstor, En busca de Klingstor, de el maestrazo Jorge Volpi. Jorge Volpi nació el 10 de julio de 1968 en la Ciudad de México, así que anda rondando los 53 años y bueno, pues los estudiosos lo colocan en los autores destacados de la literatura mexicana que le llaman la generación del crack. Y seguramente lo iremos presentando con algunos otros de sus trabajos. En este caso, pues, esta joya que es En busca de Klingstor. Eh, es como la realidad. Volpi aquí arma la novela similar a la creación de la realidad. Pero atención, de manera muy inteligente, no nos pierde jamás de vista como lectores y no nos explica los asuntos científicos, no se va a tratar de atraparnos a partir de su investigación científica, que sin duda la tuvo, sino que establece que estas teorías tan complicadas, estas situaciones tan difíciles de la comprensión para ti, para mí, para la gente normal que habitamos, que tomamos la literatura como un gozo, como una salida, incluso como mensajes para nuestra propia vida, pero para nuestra propia vida cotidiana, para el enfrentamiento con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con los amigos, para las situaciones que la vida nos va presentando y resolverlas de la mejor manera posible, ¿no? Que en ese sentido sería, no sé si alcanzar conciencia, felicidad, alegría, manifestar nuestras convicciones mayores, poner en el mundo los valores más importantes en los cuales creemos como individuos, como personas y sin duda alguna como grupos. Bueno, Volpi no se olvida que la literatura está para entretenernos en el mejor sentido del término
y aprovecha para tenernos ahí pegados en esta apasionante novela, mientras suelta teorías físicas, teorías cuánticas, mientras suelta teorías científicas, mientras suelta pasiones, mientras suelta amor y generará un enorme mundo de sentido a partir de su texto. Klingstor es entonces, rápidamente, esto es un poco lo de menos, la anécdota va sobre un investigador homónimo de un gran filósofo, Bacon, que se da la tarea por medio de un gobierno, del gobierno de los Estados Unidos básicamente, de buscar quién es un personaje al que llamaban Klingstor, que fue un científico muy cercano, muy cercano a Hitler, a Adolf Hitler. Y este proceso de la investigación, básicamente, históricamente, apunta a ir encontrando cómo los alemanes en realidad también tenían el proceso de la creación de la bomba atómica, la misma y muy paralela al asunto de los Estados Unidos, y que azares, fortunas, coincidencias, diosidencias y todo un asunto precioso que aparece en la novela, llevó a que el mundo occidental, es decir, los Estados Unidos, fueran los creadores de la bomba atómica y no, pues, que se creara en Alemania. Y entonces, relativamente, un poco ahí como si el azar tuviera esa participación, entonces las bombas van a dar a Nagasaki e Hiroshima y no aterrizan brutalmente en Nueva York o en el centro de Europa, etcétera. Lo cual ha determinado en muchísimos sentidos nuestro andar histórico en este planeta. Bueno, eso tan complejo y todavía más complejo explicar las teorías, no explicarlas, presentar las teorías de Einstein, de Heisenberg, todo lo que se genera con la física cuántica y todos o los grandes personajes, los grandes estudiosos, los grandes físicos científicos que estuvieron ahí y sus brutales pasiones humanas es una joya. Y además eso con un par de personajes que en su propio cercanía vital habitan también pasiones en términos ahí de unas parejas de los mismos científicos, se hace un trío en términos sexuales, maravilloso, es una especie de contrastes todo el tiempo. Ay, ahorita lo voy a pasar ahorita que te lo lea. Hay un contraste espléndido, precioso entre el acto sexual cargado de amor y de descubrimiento y lo que podrían ser el baile, la danza de la realidad jodorowskiana en las explosiones de estos soles que alumbran el infinito de nuestro universo y esto de llamarle nuestro es en realidad, no sé, pues nada, pues no nos pertenece nada y sin embargo estamos habitando y entonces también la pregunta filosófica por excelencia es si esa conciencia nos permite adueñarnos de esa realidad o si somos solo parte de esta conciencia que se vive a sí misma y de la cual nosotros solo vamos ahí por momentos generando pequeños chispazos para que la gran conciencia sepa de sí misma, sepa de ella. Bueno, por ahí va, es grande, es verdaderamente apasionante En busca de Klingstor de Jorge Volpi. Y este párrafo que voy a leer nuevamente, basta de luz, cita nuestro narrador, nos presenta que es el mismísimo Adolf Hitler viendo sus películas, las películas que mientras él era poderoso, pero en pleno declive, en pleno a punto de pegarse el tiro que lo mata y que hace que, bueno, que Alemania pierda la guerra. Pero es que arranca en esta especie de negación del Génesis. Las historias dicen había una vez, ¿no? Es el gran inicio de las historias. Había una vez y entonces se arranca el espacio-tiempo y se arranca la voz literaria y va a crear un nuevo mundo, diría Vargas Llosa, o diría Gabriel García Márquez, para renovar esta realidad que no me gusta tanto y que yo, convertido en un dios, voy a generar otra para hacer a la vez un propio deicidio en esta cita, pues, en este juego que establece Vargas Llosa con respecto a la novelística de García Márquez y básicamente a cualquier novelística. Volpi hace algo genial.
porque va a arrancar como si estuviéramos tratando de jugar con este asunto del espacio, por ejemplo, va a arrancar con un agujero negro. No va a decir había una vez, es irremediable decir había una vez, porque habitamos este tiempo y espacio y porque no hay historia para nosotros, para nuestra conciencia, que no se desarrolle en el espacio y el tiempo. Pero aquí va a arrancar Volpi, y quizá por eso me gusta tanto, con que lo importante ya sucedió. Es decir, si esto fuera hollywoodense y tratara sobre cómo se arrojó la bomba atómica, pues empezaríamos en la creación de la bomba, anécdotas que los llevaron y quizá, bueno, el gran momento culminante de la película sería ver la bomba caer en territorio japonés. Acá vamos a entrar a una historia donde lo brutal ya sucedió, donde imaginemos entonces esa Hiroshima arrasada y quizá un par de caminantes solitarios preguntándose, no preguntándose, sino todavía viendo los resultados de esto. Esa, esa negación, esa crisis brutal, esa angustia, le llamaría en otros términos más mundanos, vamos a empezar no en una fiesta, vamos a empezar en una cruda terrible, vamos a empezar en una resaca espantosa. Una resaca absolutamente necesaria para la próxima. Es decir, no, la resaca no es la consecuencia del exceso, sí lo es, la consecuencia del exceso y de la brutalidad de ayer, sin duda que lo es, pero sin esta resaca redentora, no estamos listos para conocer el gozo, el exceso, el caos, y por lo tanto gozo, exceso y caos como expresiones también de nuestra propia humanidad, como expresiones de nuestras almas, como expresiones de querer aparecer en el mundo. Arranca ahí y por eso es maravilloso este inicio de En busca de Klingstor. Arranca con la muerte, dice entonces en este párrafo, la muerte está segura, Hitler, no ha de ser muy distinta. Solo cuando el eco de su propia voz se dispersa en esta mancha de tinta que se expande en un espacio en blanco, que eso es una metáfora de la creación. Dios quizás se preguntó, si es que se preguntó, ¿quién soy? Y entonces generó esa explosión y se desparramó cual mancha a generarse en un espacio y un tiempo y una historia y una sabiduría y etcétera. Solo cuando, y por supuesto, para tener este conocimiento implica la muerte. Nuestra realidad binaria, relativa, para saber que hace calor necesitamos el frío. Sin este balance de solamente en nuestra mente de contrarios, entonces seríamos incapaces de conocer cualquier cosa. Solo cuando el eco de su propia voz se dispersa, se da cuenta de que habita un cosmos que ya no le pertenece. Solo en ese espacio arrasado, cuando grito de dolor y ese dolor llena el espacio, dice entonces, me doy cuenta que ya no me pertenece, que el paraíso ya se terminó, que la fiesta, que el gozo está acabado y sin embargo empezará ese proceso de redención que es uno y otro y uno y otro y uno y otro, que es el viaje espiritual. Empecemos de nuevo, dice Hitler, ordena, quiero verla otra vez. Aquí, afortunadamente, quizá para nuestro destino, empecemos de nuevo, no es una nueva creación. Hitler está a punto de cancelar. Hitler, al final de cuentas, no es más que un punto, por cierto, mínimo en el tamaño de la existencia de la conciencia. Al final de cuentas será casi anecdótico el punto, como cualquiera de nuestras vidas. Pero decía que afortunadamente no es empezar como desde abajo, como desde un génesis. Él, ya enfermo, ya en plena decadencia, empezará solo a darle vuelta a su recuerdo. Como si, se me ocurre en este momento, si me acompañaras a creer en la reencarnación, como si estuviéramos atorados. Yo muero mañana o muero hoy mismo y en lugar de venir a mi siguiente reencarnación para mejorar, para seguir creciendo, para seguir evolucionando, para aprender lecciones, etcétera, etcétera, me detengo neuróticamente a ver toda mi vida como Marco Vidal, lo que ha sucedido en esta cincuentena de años
le doy vueltas y vueltas y vueltas y ahí me quedo atorado, pero sobre todo profundamente atorado en una especie de infernal melancolía, porque no lo logré. Al final de cuentas, en el asunto hitleriano es así, no pasa nada y no me doy cuenta, no genero una conciencia hacia adelante. Bueno, así arranca la novela en términos técnicos, es maravillosa. Eh, en medio de estos científicos que hacen un enorme descubrimiento y que alcanzan a percibir el tamaño de los universos, del universo como tal, dice uno de ellos, a veces me gusta pensar que soy el hilo conductor de estas historias, de lo que me pasa frente a la persona que ahorita hace un rato en una farmacia me vendió unas vitaminas, o frente a una relación tan larga en este momento quizá que abarca toda mi existencia como es la de mi madre, ¿no? Toda mi vida, ese personaje, mi madre, ha estado ahí. Muchos ya se han ido, justo pues por ejemplo el otro que me creó mi papá, mi hermano menor el que yo le llevo 2 años. Hay 2 años en los que yo, o 2 años y medio, en los que yo estuve solo, hasta que él apareció, y montones de amigos, pero bueno, en ese tamaño me refiero ahorita. La relación más larga que tengo en mi vida justamente es con mi madre. Ahora, esa relación con ella, que lleva 50 años, lo mismo que el tipo que ahorita me recomendó unas medicinas y me cobró y nos despedimos y que seguramente no lo sé si vuelva a ver a esa persona en mi existencia, a esas dos situaciones, dice el científico, o a mí me gusta pensar que soy el hilo conductor de estas historias, que mi existencia y mi memoria, lo que me hace aparecer en el mundo y cómo lo recuerdo, y por lo tanto estas líneas no son sino los atisbos de una amplia e inextricable teoría capaz de comprender los lazos que nos unieron. No yo, pero alcanzo a intuir que hay una enorme telaraña que hizo que el vendedor de hace un rato de la caja 8 del turno 31 fuera ese y no otro. Yo no alcanzo a entender por qué hace una hora compré unas vitaminas con un vendedor en la caja 8, con mi turno 31 en la farmacia, quién sabe qué, que parece para mi pequeña visión como algo absolutamente intrascendente. No lo es, no hay nada intrascendente. La Biblia dice, ni uno de tus solos, ni uno solo de tu cabello no está contado, ni uno solo de tu cabello cuando tiene que salir de tu cabeza y caer, no está azaroso, siempre está premeditado. Entonces, hasta ese encuentro, solo que yo no lo veo, pero ese encuentro también ha sido importante. Si no hubiera sido importante, si no fuera un enlace de algo, precisamente con esa persona, no se hubiera dado sin ninguna duda. Y mi yo, mi conciencia, la conciencia de mí mismo y de lo que pasa, no somos capaces de guardarlo. Solamente quizá podemos expresarlo, solamente quizá podemos intuirlo. Dice entonces, a veces me gusta pensar que soy el hilo conductor de esas historias, que mi existencia y mi memoria y por lo tanto estas líneas no son sino los atisbos, apenas las miradas, de una amplia, inextricable teoría capaz de comprender los lazos que nos unieron. Cuando la muerte se ha convertido en una visita cotidiana, de ahí la guerra, las crisis, la pandemia, cuando se ha perdido toda esperanza y solo queda en la ruta hacia la extinción, esta es la única tarea, es la única tarea que puede justificar mis días. Es brutal, pero es profundamente bello. Dice Heidegger que estamos destinados a la muerte y que saberlo es una tremenda condena, ¿no? Porque los seres que en la naturaleza nos acompañan no, no saben, no tienen la conciencia dolorosa, neurótica, la llamaría yo, de que la muerte los va a encontrar. No sé si saben que la muerte los va a encontrar y entonces no es problema, o si se enfrentan a ella sin cuestionamiento. Nosotros no. Nosotros tenemos esa voz porque urge que estemos haciendo cosas en la vida, porque urge que estemos generando conciencia para nosotros en nuestra propia existencia. Entonces, cuando se ha perdido toda la esperanza, después de un mundo con guerras mundiales, después de un siglo brutal, entonces estos pequeños atisbos, el generarme el hilo conductor
de mi historia en relación con la historia del planeta, con la historia del mundo, con la relación de mi bien y el mal, no del mío como tal, sino del que aparece en el mundo, es entonces lo único que puede justificar mis días, dice este maravilloso texto. No necesitamos ganar el premio Nobel, no necesitamos hacer situaciones heroicas, basta con que reconozcamos que estamos aquí y que esta belleza de conciencia, de paisaje, de tecnología, de palabras amorosas de los seres que están a tu lado, de palabras de odio, de la brutalidad de nuestros propios seres, ese elemento nada más valdría la pena, esos atisbos de esta poderosa cosa llamada vida, nada más con eso ya valdría la pena asomarse a vivirla. Está muy hermoso. Una relación padre-hijo, con todo lo que implica la historia, dice en la novela, su disciplina le impedía hacer trampa y dejarse ganar. Si su hijo quería convertirse en un hombre de verdad, debía aceptar esas derrotas con agradecimiento. Tenía que aprender a sobrevivir en el campo minado de la vida. Estas convicciones son las que se pueden modificar con las conversaciones de las cuales nos adueñamos nosotros. Hay que generar esa conciencia y hay que trabajarla. Hay que modificar esa. Cuando no la modificamos, desde ahí nos movemos de manera ya automática, casi irracional. Doy por hecho que la vida es un campo de batalla y entonces, claro, me voy enfrentando a luchas, me voy enfrentando a violencias, me voy enfrentando a muertes. Tenía que aprender a sobrevivir en el campo minado de la vida, salir de las trincheras y enfrentarse a diario con sus enemigos. Si papá cree eso, eso es lo que le va a vender a los hijos. No a vender, eso es lo que les va a transmitir. Y ay, miren, suspiré porque es profundamente doloroso. Mi padre justamente creía que la vida era una terrible batalla. ¿Y cómo no? ¿Cómo no iba a creer ese hombre que la vida era una terrible batalla si él a los 6 meses ya no tenía a sus padres? Si él a los 8 meses de nacido ya estaba habitando en una familia que literalmente lo recogió, que literalmente lo sacó en ese sentido de la muerte. Recogerlo y sacarlo de ahí era un acto muy amoroso, pero que por otro lado también, dadas las determinaciones que le toca vivir a esta persona, a mi papá, entonces cargada de violencia, sin amor, con una brutal soledad, lleno de humillaciones, esas fueron las conversaciones que él desarrolló. ¿Qué cosa pretendía en la vida? Iba a haber tiempo para conocer a Marco y a mis hermanos, iba a haber tiempo para saber qué quieren ellos, iba a haber tiempo para penetrar en la personalidad de estos 3 hijos que concibió, para penetrar en la personalidad de la mujer con la cual concibió estos 3 hijos. No, 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 no. Él seguía todo el tiempo en la batalla, todo el tiempo. De hecho, su gran descanso fue eh, eh, entender que sus hijos ya manejaban las armas. Él se retira, cuando menos psicológicamente y conscientemente de la vida, cuando dice, ok, los 3, los que aprovecharon, el que no, lo que sea, pero los 3 ya saben hacer algo, son hombres relativamente de bien, y venga, ya están, ya pueden ver por ustedes. Entonces él, ¡fum!, literal, paz, se baja el switch de la conciencia y desaparece de esa brutal batalla, ¿no? No solo fue la que él libró para medianamente llevar una vida mejor, de acuerdo al contexto que tuvo, fue verdaderamente una guerra, sino también para los soldados a los que él invitó a la vida. Bueno, pues imagínate eso cargado todo el tiempo emocionalmente, pues era de un desgaste brutal. Ahora, eso que le pasa y que ya me desvié mucho al asunto familiar, es en realidad también el meollo de esta novela, en tanto que el mundo estamos creados así. Estos científicos, Einstein encuentra la situación teórica y las posibilidades de aplicación, pero como nuestro mundo está contaminado con nuestras primeras creencias, entonces las posibilidades de aplicación de la física cuántica, lo primero que obtienen es cómo venzo al enemigo, cómo derroto al otro, cómo elimino al otro, no cómo lo uno, no cómo crezco en conciencia, no cómo genero una energía más sana, lo que sea, pues, ¿no? En términos de bienestar, sino básicamente en términos de defensa. Salir de las trincheras y enfrentarse a diario con sus enemigos. Siguiente, Gödel, un científico alemán, dice, Gödel afirmaba que en cualquier sistema, en cualquier ciencia, en cualquier lengua, en cualquier mente,
Existen aseveraciones que son ciertas, pero que no pueden ser comprobadas. Por más que uno se esfuerce, por más perfecto que sea el sistema que uno haya creado, siempre existirán dentro de él huecos y vacíos indemostrables. Me encanta la literatura de Volpi, me encanta en específico esta novela porque no le costaba nada empezar a parlotear con filosofía y decir esto le llama misterio y empezar a intentar generarse una especie de poesía que adorne su texto. Volpi no pasa por ahí. Volpi nos lleva muy cerca de que nosotros digamos, claro, este es el misterio, pero nos lo deja concluir a nosotros. Él, a partir de este rigor desde donde trabaja su novela, es decir, me parece que supongo que dijo, voy a trabajar una novela sobre ciencia y sobre las pasiones humanas, pero toda de manera objetiva, toda de manera clara, toda con elementos que estén ahí. No voy a generar poesía, no voy a dejar volar a la loca de la casa. Y sin embargo, paradójicamente, una novela que no tiene nada de aridez, no tiene nada de cuestiones secas, no tiene nada de matemáticas brutales, está cargada de pasión humana. Por más que uno se esfuerce, por más perfecto que sea el sistema y que uno haya creado, siempre existirán dentro de él huecos y vacíos indemostrables, lo que estoy llamando, compartiéndote como misterio. Argumentos paradójicos que se comportan como termitas y devoran nuestras certezas. La maravillosa belleza de un diálogo que podría ser un espacio con sus agujeros negros, que, que, que se autoaniquilan. El agujero negro, estoy inventando realmente, ¿no? Se come todo con su fuerza de atracción para crearse, para desaparecerse y volver a ser, y entonces se vuelve casi poético porque todavía no lo tenemos claro, y porque incluso me parece que cuando lo tengamos claro, también vamos a encontrarnos con un límite de expresión, de poesía, de lenguaje, etcétera, etcétera, en términos de la ciencia. Al final de cuentas, esto es una apuesta mía, no necesariamente del maestro Volpi, la ciencia y el arte y la belleza van a ser brazo izquierdo y brazo derecho de un mismo organismo. Apuntarán en momentos de emergencia, una ve por la otra, se ayudan, se coordinan, etcétera, etcétera. Y esta maravilla de estas situaciones misteriosas en la relación personal justamente harán como termitas que devoren esas certezas para prepararnos y lanzarnos a la otra, ¿no? No es nada fácil. Las veces que he participado de charlas, pues, en las que dicen, deberíamos estar agradecidos de los ex de nuestras parejas, porque han dejado el espacio para que yo ahora pueda tener a esta pareja y además tenerla en el presente que habita. La mujer que es esta mujer que se me está presentando en este momento, en muchos sentidos tiene que ver con las relaciones que fue, con las relaciones que vivió. Y yo podría perfectamente agradecer esa historia porque me permite enfrentar al ser humano que tengo hoy. Bueno, esa historia fue seguramente dolorosa, seguramente tuvo crisis a partir de estas termitas que fueron comiéndose esta relación. Ok, En busca de Klingstor de Jorge Volpi dice también abrazarla hasta que al cabo de unos minutos ella se recuperó. Esto es muy bonito. Está un científico dando una charla importantísima en uno de estos centros de ciencia, el top, la crema innata de lo más alto de la inteligencia humana. Y se presenta una mujer despechada a reclamarle al científico. Y dice él más o menos, quería abrazarla hasta que al cabo de unos minutos ella se recuperó, lo insultó nuevamente y salió sola, todavía tambaleándose, de las instalaciones del instituto. Mientras tanto, en medio de la sala de conferencias, el profesor Gödel anunció que no podía continuar con la clase y atención, y comenzó a llorar irrefrenablemente. Comenzó a llorar irrefrenablemente, pareciera también que lo estaba escribiendo el mismísimo Gabo García Márquez. Y aquí es genial porque Volpi lo lleva a un científico en una conferencia, que por cierto no lo mencioné y lo tenía en mis notas y lo quiero compartir rápidamente. Jorge Volpi es uno de los autores que a mí me encanta porque no está cargando necesariamente lo mexicano.
es un mexicano, es un chilangazo y seguro su vida y su cultura y ha hecho muchísimo por esta ciudad y por este país, pero cuando menos en busca de Cleanstor, no lo trae como bandera, se instala. A mí me parece que la verdad es que este texto lo hubiera podido firmar cualquiera. Si yo me enterara que esta novela es de un alemán, de un irlandés, de un danés, yo lo creería sin ningún problema, de un tejano. Eso me gusta mucho, ¿no? Que tenemos un autor mexicano que ve el mundo y que lo ve desde su sabiduría, desde su investigación y sin ningún complejo. Entonces, maravilloso, muy bien, maestro Volpi. Y aquí, claro, ahí es donde se empatan los científicos y se empatan las nacionalidades. El tipo está dando una conferencia muy importante, se acerca una mujer con la cual tuvo un asunto pasional muy fuerte. Se dicen cosas, lo resuelven y el tipo dice, no puedo seguir con esta conferencia, que es a nivel Albert Einstein, una cosa así importantísima. Dice, no puedo seguir con esta conferencia y se suelta a llorar irrefrenablemente. ¿Por qué lo estoy destacando? Porque en el nivel 4, en el nivel psicológico, aquí aparece el niño interior. Este personaje está llorando por una infancia brutalmente sola. Y estos personajes, en busca de universos, de agujeros negros, de la física cuántica, del gran descubrimiento, con un ego brutal, con tal de ganar el premio Nobel, que lo gane yo, para que no lo gane el otro, que quizás es más importante llegar primero que decir la verdad, que quizás es más importante impactar primero para que mi ego no sufra, que curar las enfermedades del mundo, etcétera, etcétera, porque somos niños heridos, porque estamos heridos en nuestra infancia. Y entonces tiene mucho sentido espiritual que la novela se llame incluso En busca de. Somos niños atorados en disfraces de adultos, en disfraces de intelectuales, en disfraces de artistas, de científicos, de padres proveedores, de rockeros, de deportistas famosos, que al final de cuentas seguimos trabajando con tal, dice el Gabo García Márquez, lo acabamos de trabajar en Vivir para contarla, para que alguien nos quiera, para que alguien nos trate con cariño. Muy lindo. Era la primera vez que usaba un arma contra un ser humano, un científico que va a disparar. Temblaba. Estaba a punto de convertirse en otro hombre. Y como lo trabajó Volpi desde el inicio de la novela, este diálogo constante, esta mancha en esta danza maravillosa entre el papel y la extensión de la tinta. La tinta sin una base, sin una superficie, no sería nada. Y esa base vacía, ese terreno vacío tampoco sería algo si esa mancha no se pasea por su superficie. La muerte y la vida en esta constante danza. Pero atención, una vez cuando menos este personaje casi en términos como shakespearianos de Macbeth. Entonces, cuando Macbeth toca la muerte, está en otra dimensión, la completa, se va a otro, se va al mismo nivel, se queda, pero está también en otro proceso, en un mundo de enajenación terrible. Quien es capaz de asesinar, robar o traicionar no cesará en su intento de justificarse y establecer, por tanto, su propio índice de verdad sobre los hechos que ha provocado, no de aceptación, sobre las condiciones que provocaron esos hechos, la creación de la bomba atómica, por ejemplo. Al imprimir una fuerza sobre otro, el criminal no solo doblega su voluntad, sino que impone sus condiciones. De ahí que arrebató la vida, por ejemplo. Casi es inútil repetir la formulación coloquial de este precepto. La historia es escrita por los vencedores del mismo modo que el criminal defiende su inocencia. Ahí me encanta Volpi en ese balance químico, en ese ajuste para que la sustancia se balancee, para que esté adecuada, ¿no? La carga de bien y la carga de mal. Así como la historia la escriben los vencedores, dice Volpi, de esa misma manera el criminal justificará su inocencia. Hitler está seguro que se va inocente, Hitler está cierto que lo hizo por amor a sus conciudadanos, por amor a su padre, a él mismo, y seguro que lo seguirá pensando que hizo lo correcto. Acabo de ver una película muy buena, te la recomiendo, se llama 22 de julio,
sobre un evento brutal en Noruega, 22 de julio, y está en estas situaciones de Netflix y etcétera. El personaje, el malvado, termina convencido de que está haciendo bien y que los otros están equivocados, que los otros están perdiendo el tiempo en su inconsciencia. Los buenos amantes, esto me encantó, los buenos amantes no son más que buenos lectores, hombres y mujeres con experiencia necesaria para descifrar los mensajes. ¿Cómo está tu relación amorosa? ¿Está jodida, está en crisis? ¿Ya no estás descifrando los mensajes? Los que te mandaron cuando todavía la relación estaba decente, estaba sana, y los que te están llegando de manera brutal pidiendo a gritos que entres a rectificar, a resanar esa relación. Hombres y mujeres con experiencia necesaria para descifrar los mensajes en clave que les envían los demás. Me encantó. Fíjate cómo esta gran novela, ahorita pensaba en eso, que cuando las novelas son importantes, no te he hablado ni de la anécdota ni de cuestiones técnicas que las tienes sin duda alguna. Ay, es que me llevaría otra hora en esto. Hay un asunto ahí pasional con los personajes de gozo, verdaderamente de gozo, así entre el chisme y la pasión, que no puedes dejar de leerla, quieres irte al otro capítulo y al otro, sin soltar la novela. Y aún así, en la grandeza, en el contenido que tiene esta novela, como entonces en la reflexión, cuando menos ahora te comparto, nos hemos encontrado lazos por fuera, te habla esta de cosas mías en términos muy personales de mi madre y de mi padre, y como cosas del mundo y los agujeros negros por la grandeza que tiene el contenido de En busca de Klingstor de Jorge Volpi. La reconciliación del libre albedrío con el determinismo físico. ¿En dónde estamos? ¿Somos verdaderamente libres o estamos absolutamente determinados por las reacciones químicas, neuronales, etcétera, etcétera? Después de muchos pasos en falso, al fin nos hemos dado cuenta de lo inadecuado que resulta, de lo inadecuado que resulta el azar físico como base de la ética. En resumen, la física cuántica no tiene nada que ver con el libre albedrío. Aquí atención, hay montones en términos, y especialmente hoy me di la fecha, hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero del año 2022. Hay montones de textos que están tomando la física cuántica como una determinación espiritual, sobre todo a partir de la creación y una creación, entonces solo desde la física cuántica voy a un terreno cuántico, genero un cambio cuántico y entonces no sé si mañana, porque eso dependerá un poco de la física cuántica, yo habito en otro espacio con una mujer hermosísima, con dólares en mi bolsillo y con un éxito maravilloso, porque así lo decreté y porque así funciona la física cuántica, porque el átomo puede estar aquí o estar en los dos lados, y porque mucho depende del observador que lo designe. Ese salto yo no lo he encontrado con claridad ni ningún científico ni ningún filósofo de los que he consultado. Sigo con mis serias dudas. Aquí Volpi me lo aclara muy bien. La física cuántica no tiene que ver con el libre albedrío. La física entonces tampoco tiene que ver con la moralidad de nuestros actos. Son transposiciones que hemos estado haciendo nosotros, son situaciones que hemos forzado para una conveniencia. Hasta ahí lo voy a dejar porque además no tengo más para profundizarlo. Quizá entonces en términos de intención, sí es que vale, y en términos del poder que abre la conversación, que abren las palabras para nuevas posibilidades. Pero eso no quiere decir que solo las palabras han realizado el hecho, y mucho menos el hecho ético, el hecho como tal incluso amoroso, la moralidad de nuestros actos. Se mete uno de los personajes, creo que es Bacon justo, se mete a una relación, el tipo por andar ahí de espiando, digamos, cacha a su esposa con una mujer. Y él, en lugar también pues de soltar su machismo y agredir y etcétera, ah, genera una especie de morbo científico, genera una especie de pregunta, de cuestionamiento científico, y se mete a participar de ese proceso, cual un átomo extraño se metiera a generar una fusión en un lugar al que no le corresponde para experimentarse, y hace este brutal descubrimiento.
Nunca antes había contemplado tanta belleza reunida. No había un centro masculino en torno al cual giran, en torno al cual gira, perdón, este centro, en torno al cual gira dos mujeres extáticas, sino una telaraña sin sexo que se precipitaba sobre sí misma. Esta conciencia que te hablo, que se mueve para sí misma. Volpi va a poner esta relación de estos tres personajes desnudos en una cama con una fusión atómica en medio de unos soles. El sol que tira su calor, no lo tira, pues que expande su calor y estos átomos que se fusionan entre ellos, que se hacen un solo cuerpo, que bailan, que danzan, que crean energía, que están por encima de la moralidad, que están por encima de alguien que mande y alguien que obedezca. Todas estas son determinaciones de nuestra cabeza. La realidad simplemente se presenta así, así lo baila, así lo vive, etcétera. Obnubilada por su propio, una telaraña sin sexo que se precipitaba sobre sí misma, obnubilada por su propia hermosura. Cada detalle era una obra maestra. El universo nacía con nosotros, nos pertenecía. Nuestros abrazos eran las fuerzas primordiales en expansión, como física creativa. Nuestros murmullos, el verbo, y nuestro cansancio compartido, el reposo del séptimo día. Y entonces Volpi hace una joya tripartita, me parece. Los cuerpos, la biología, la física, la carne, la ciencia por otro lado, y en el otro lado, en este acompañamiento de la carne, este acompañamiento de nuestra existencia, la metafísica, la filosofía, la religión como tal incluso, la espiritualidad. Aquí me parece el triunvirato maravilloso entre el hecho tal cual, movido por carne, esta taza de infusión que fue preparada por un fuego y que levanto y que tiene materialidad mi taza y que tiene sabor y que entra un cuerpo, etcétera, acompañada por el proceso científico que la explica desde las células gustativas y el proceso que genere de nutrición, de calor en mi cuerpo, etcétera, frente también al asunto metafísico, al asunto intelectual, al asunto poético. Esta unidad de los tres elementos en uno solo es verdaderamente una joya lo que nos hace ver aquí el maestro Volpi. Bueno, estos misterios que ya los habíamos tocado. Aún en el sistema más perfecto, existirá siempre al menos una proposición que no puede ser verificada de acuerdo con las leyes de ese sistema. A mí me gusta esto porque lo podemos utilizar para lo moral y para lo ético. Yo intentaré forzar que los sistemas, sobre todo los que yo estoy a cargo, mi salón de clases, mi grupo de teatro, mis obras, mi familia, mis hijos, sobre todo en esa relación todavía parental con ellos, yo intento forzar que vaya por donde yo digo. Si eso sucede, encuentro el rechazo, porque el misterio siempre se atraviesa. En todos los sistemas, aún en el más perfecto, existirá siempre al menos una proposición que no puede ser verificada de acuerdo con las leyes de ese sistema. No es ni verdadera ni falsa, sino indecible. Escribir indecible, escribir algo que no se puede decir en un texto literario es una enorme paradoja. Es verdaderamente el conjunto. Volpi tiene una obra maestra porque lo hace demostrándolo. ¿No? Si algo tiene la literatura, si algo tiene el Quijote o la Biblia, es en ese sistema o los sistemas filosóficos, Kant, Schopenhauer, el mismo Nietzsche, pretenderán que el mundo entre ahí, ¿no? Sobre todo pensaría ahorita más bien en Kant, Heidegger, justo, que el mundo quepa ahí. Lo voy a explicar. Heidegger dice, voy a acabar con la metafísica. Desde que se inventó con los griegos hasta hoy que llegué yo, hay 2500 años de equivocación. Yo digo, qué soberbia de este cabrón, pero dice, lo voy a lograr a partir de pensarlo, ¿no? No digamos Kant y la crítica de la razón pura, explicarlo, Hegel, el proceso que genera. Bueno, pues ese mismo sistema, dice, por más perfecto que parezca, tiene cosas que no pueden ser explicadas por este sistema. Y no es ni verdadera ni falsa,
sino indecible, como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Híjole, me encantó, porque además esto lo podemos llevar a cosas tan simples como el Principito, por ejemplo, o la tradición oriental con respecto a una aceptación sonriente. Esto es muy místico. Estos son los monjes de Jodorowsky que descubren esto y ríen permanentemente. Ya solo ríen. La gente los considera locos, los considera enajenados, porque ellos, si llueve, ríen, si comen, ríen, si tienen hambre, ríen, si les duele la risa, ríen, y ríen por reír, porque están ya por encima, porque están vivos y muertos, porque son ese misterio, porque los atrapó lo que no puede decirse. Yo ahí me quedaría con esa frase. Ojalá que en nuestras vidas apareciera lo que no puede decirse, porque eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos sacude, eso es lo que estamos buscando. Y que incluso cuando lo decimos, sabemos que no se refería a eso, porque cuando lo decimos, lo definimos, le damos fin, lo cerramos. Y acá la experiencia es permanentemente abierta, permanentemente colada en muchas más otras situaciones. Dos más y terminamos esta entrega. Esta es un poco larga, así que la leo con cuidado para que a ver si puede pasar incluso sin explicación porque es muy bella. Dentro de este sistema que sigue hablando Volpi, solo puede convertirse en traidor, piensa en una relación personal o piensa en un sistema, solo puede convertirse en traidor quien atesora al menos una certeza. Otra vez este juego del sí y el no, de la sombra y la luz. Si tengo duda, no traiciono. Porque es duda, porque es solo una aportación de mi cuestionamiento. Traiciono cuando tengo una certeza. Traiciono la relación porque tengo la certeza de que me estás engañando. O traiciono la relación porque tengo la certeza de que yo te estoy engañando. Solo puede convertirse en traidor quien atesora al menos una certeza y quiere que esa certeza sea comprobada. Al menos una verdad vital y necesaria que por eso debe encargarse de destruir. Su destino es trágico y cruel. Es el de quien rompe los límites de su propio sistema. Perdón, dice Fito Páez, solo el amor es autodestructivo para saber quién eres. Voy a entrar, no. El problema de esto es que cuando lo hacemos literario se puede volver violento. Pero hay que entender que entramos a una relación, cualquiera que sea, hijos, padres, amorosa, etcétera, carnal, sexual, voy a destruir para saber qué hay detrás de tu máscara. El gran límite, aquí lo hemos trabajado, el gran límite de fuga, que por cierto, bueno, ya lo escribió, así que ya no tiene caso que vayamos a buscarlo por ahí, es el Marqués de Sade. El Marqués de Sade, a partir del dolor y a partir de abrir la carne, intentará descubrir qué hay detrás de eso, porque lo que sigue, lo que lo mueve es la búsqueda. Él ya, bueno, dice, no hay lo que estoy buscando, entonces no está aquí, ya lo resolvió por nosotros. Eh, pero por eso en las relaciones amorosas, por ejemplo, traicionamos, porque quiero saber si atrás de mi traición, no lo estoy justificando, estamos en asuntos literarios. Quizá quiero saber si atrás de mi traición sigue estando tu amor. Si, si traiciono y tú te vas, ese era el límite de tu amor. Cuidado con eso. Sé que estoy en terreno muy delicado, muy, muy delicado. Estoy tratando solamente de entender por qué de pronto, si las cosas van bien, por qué aparece esa traición, por qué reviento ese sistema, por qué quiero saber siempre qué hay detrás de eso. Su destino es trágico y cruel, es el de quien rompe los límites de su propio sistema, quien lucha contra sí mismo, quien desafía los principios en los que cree. Casi me atrevería a llevar esta meditación al extremo. Solo es un traidor auténtico quien a la postre se autoaniquila. Los hombres solo matan lo que aman. En el vasto reino de las tinieblas, de los misterios, este es uno de los pocos patrones que se repiten. Todo es nuevo, todo puede aparecer por primera vez y sin embargo dentro de esa estructura
esto que todo puede aparecer por primera vez, al final de cuentas será una base. En el vasto reino de las tinieblas, este es uno de los pocos patrones que se repiten, una de las pocas leyes que no admiten excepción, que es que justo que destruimos, que los hombres matamos lo que amamos. Hombres, también me refiero a las mujeres, sin duda alguna. Cerramos, y bueno, pues la invitación apasionada a que leas este texto y sigas como tal la literatura del maestro Jorge Volpi. Hoy trabajamos en busca de Klingstor. Los enamorados son los profetas más perversos. Los profetas son los que anuncian. Los héroes más tristes. Los iluminados más ciegos. Tremenda, tremenda paradoja, tremenda contradicción hermosísima. Los iluminados más ciegos. Tengo la luz, pero no la veo. Defienden su amor como la única verdad posible y por lo tanto, si tienen esa certeza, van a ser traidores. Como lo único que importa en el universo, como la religión suprema, y en su nombre someten a los demás con la misma fuerza y la misma violencia de los dictadores y los verdugos. Es el tremendo límite de que te amo tanto que me impongo a ti. Te amo tanto que te protejo y te sobreprotejo y te ahogo. Su verdad, creen ellos, los salva. Su dogma les permite corromper y destruir, lesionar e inutilizar, decidir por sí mismos la suerte de quienes les rodean. Pues otra vez el encuentro entre el amor y la libertad. No estoy hablando, porque para estas alturas, y con esto cierra Volpi, no es un estúpido macho que se quiere salir con la suya, no es que sí es paradójicamente, sí es la última reflexión de Pedro Páramo, del maestro Juan Rulfo, sí es esa, sí es esa. Y entonces aquí me encanta porque yo puedo traer a Rulfo tan mexicano, relacionarlo con Volpi tan internacional, porque al final de cuentas somos tan hombres, tan seres humanos, tan carne espiritual, espíritu carnal, y que por ahí va la búsqueda de la literatura, para encontrar nuestras propias verdades. Y entonces, sí amaba Pedro Páramo, sin duda alguna, amaba de tal manera que pisaba y destruía. Hay que pescar el fondo de eso, porque no es una justificación barata, no es una lectura textual, porque incluso si lo pongo de este lado, también mi madre ama de tal manera que es probable que no me deje crecer. En esta pasión descontrolada, en esta fusión, es como pedirle moralidad a la bomba que está a punto de caer y una vez que estalla en el suelo y que solo genera consecuencias, nosotros le dijéramos a los átomos, no, la culpa de la muerte de Hiroshima y Nagasaki fue que los átomos se fusionaron y se mezclaron. La materia como tal, una vez dada esa condición, ya no tiene, nunca ha tenido, no tiene responsabilidad. En ese sentido estoy hablando de la pasión amorosa, de los átomos del amor, de la pasión de los átomos que se fusionan al interior mío. El asunto está antes de generar esa bomba, antes de soltar esa pasión brutal amorosa, donde aplasto, donde mato literalmente en muchos de los casos. Ahí el trabajo está antes, en cómo justo, lo decía hace unos minutos, este triunvirato maravilloso entre la naturaleza, lo físico, la determinación física y el sentido poético, libertario y espiritual. Tremendo texto, absolutamente recomendable, En busca de Klingstor, de el mexicanazo Jorge Volpi. Estás en Master Vidal y te espero en la siguiente entrega. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Chao.